Buenas noches, profesor. Somos el grupo O de la materia Interacción Humano-Computador. El tema que nos tocó realizar fue el desarrollo de un sistema web en citas médicas portables. Quienes conformamos este grupo somos Alfredo Anzuategui, René Guzmán, Maite Jurado, César Lucas, mi persona Andy Macías, Manuel Ramón y Fiorella Rodríguez. A continuación voy a hablar sobre el tema que me tocó realizar, que es la introducción. Cuando hablamos de la introducción, pues hablamos del proyecto que desarrollamos como grupo, que se llama, como anterior dije, Sistema Médico Portable. Una aplicación web ligera, autónoma y ágil, pensada para optimizar la gestión de citas y el control de consultas en centros médicos y consultorios privados. Este proyecto responde a un problema real, pues muchos centros de salud necesitan administrar eficientemente la información clínica de sus pacientes, pero sin depender de infraestructuras este, complejas ni con conexión constante al Internet, pues muchos todavía usan el registro en papel, algo lento, desordenado y propenso a errores, ¿no? Frente a esto, tenemos que nuestro sistema digitaliza por completo la gestión de citas y pacientes, eliminando esos errores manuales y garantizando una organización rápida y segura. Para lograrlo, pues construimos la arquitectura sobre tres pilares fundamentales o principales, que el primero es la interfaz visual, desarrollada con HTML5 y CSS3, ofreciendo una experiencia limpia e intuitiva para el personal médico y administrativo. El segundo, la lógica del sistema, o sea, en el backend, donde el PHP gestiona de forma segura las reglas de negocio y el control de acceso. Y tercero, el elemento que diferencia este proyecto, pues el almacenamiento de datos, en el que usamos SQLite como base de datos embebida, que guarda toda la información en un único archivo local, a diferencia de motores tradicionales como el MySQL, quien requiere servidores pesados. Esto le da al sistema dos grandes ventajas. Una que maximiza la privacidad de datos médicos y portabilidad total, funcionando de forma instantánea en cualquier computadora sin instalaciones adicionales. Con esta introducción le doy paso a mi siguiente compañero. Y bueno, eso es toda mi intervención. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Enrique Lucas y yo voy a hablar sobre la planificación. Para desarrollar nuestro sistema web y su manual, no trabajamos de forma desordenada, sino que hemos seguido una metodología ágil. Esto significa que hemos dividido el trabajo en dos etapas cortas llamadas sprint, donde cada uno tiene objetivos claros. En el primer sprint podemos ver que nos enfocamos directamente en la parte técnica, es decir, en preparar todo lo que el sistema necesita para poder funcionar correctamente. Aquí hemos configurado un entorno PH portable que, en otras palabras, quiere decir que se ejecuta directamente sin necesidad de realizar instalaciones. También hemos diseñado la base de datos con SQLite, que es una base de datos ligera. Y además hemos preparado la información sin depender de servidores grandes o costosos. Ahora, en el segundo sprint nos hemos concentrado en el usuario final, es decir, en la persona que va a usar el sistema día a día. Aquí hemos desarrollado la interfaz web con pantallas limpias y fáciles de entender. Hemos programado la lógica para poder registrar, leer y guardar las citas. Además, hemos definido el flujo completo del agendamiento de citas con cada una de las validaciones que vamos a implementar para que el uso diario sea sencillo y sin ningún tipo de errores. Una vez que hemos realizado toda la planificación, vamos a identificar o identificamos
cuáles son las tres secciones más importantes del sistema, es decir, aquellas sin las cuales el sistema simplemente no iba a poder funcionar por sí solo. La primera es la instalación y la portabilidad. Entonces tenemos que nuestro sistema se ejecuta de forma nativa en cualquier equipo, sin necesidad de instalar nada ni ningún complemento extra. Esto es muy importante porque facilita llevarlo a cualquier consultorio o computadora sin complicaciones técnicas. La segunda va a ser la seguridad y la gestión de usuarios, para que solo las personas autorizadas puedan entrar o ingresar en él. Además, valida los datos del paciente como nombre, cédula, evitando que se registre información incorrecta. Y la tercera es la persistencia de datos local. Es decir, que toda la información se va a guardar en la base de datos SQLite que está embebida y que guarda a los usuarios las citas de forma local y confiable. Ahora, finalmente, hemos organizado todas las tareas del proyecto en lo que se conoce como un black box priorizado. Es decir, que en palabras simples es una lista de tareas ordenadas por importancia para atacar primero lo esencial. Como podemos ver en este cuadro, hemos dividido en tres partes. Eh, Como prioridad alta tenemos el entorno PHP portable para que el sistema funcione sin instalaciones, el login de usuarios para proteger el acceso y la base de datos SQLite para almacenar la información. Estas van primero porque sin ellas el sistema no existe. Luego, como prioridad media, tenemos la interfaz web con HTML y CSS, que son las pantallas que el usuario como tal va a poder visualizar. Los horarios disponibles para mostrar según los espacios libres de disponibilidad. La validación de duplicidad, que bloquea que dos citas se agenden en el mismo horario. Y por último, con una prioridad más baja, pero no menos importante, son los ajustes visuales. Es decir, vamos a mejorar el estilo y la apariencia. Este punto va al final porque primero tenemos que garantizar que el sistema funcione bien, que no tenga errores y después, en otras palabras, lo podemos hacer, lo mejoramos visualmente, es decir, que se vea bonito. Con esta organización que hemos implementado, garantizamos que el desarrollo vaya a avanzar de forma ordenada, enfocándonos siempre y primeramente en lo esencial, que es lo que sostiene el sistema. Muchas gracias. Todos, mi nombre es René Guillermo Guzmán Guzmán. En esta presentación explicaré el manual de instalación del sistema médico portable, una aplicación web desarrollada en PHP portable. Su principal ventaja es que funciona completamente en un entorno local, sin necesidad de instalar programas adicionales como Shams, WAMPs o MySQL, ya que incorpora su propio entorno de ejecución en PHP. Esto hace que la instalación sea rápida, sencilla y accesible para cualquier usuario. Hacemos los requisitos mínimos para utilizar la aplicación. En cuanto al hardware, el sistema necesita un procesador de 1 GHz o superior, 2 GB de memoria RAM y aproximadamente 200 megas de espacio libre en el disco. Respecto al sistema operativo, es compatible con Windows 7, 8, 10 y 11 en versiones de 64 bits. Otro aspecto importante es que no necesita conexión a Internet para funcionar. ¿Por qué es un sistema diferente? Porque integra su propio entorno de PHP, lo que significa que no debemos instalar software adicional. También puede ejecutarse desde cualquier carpeta del computador, incluso desde una memoria USB o un disco externo. Finalmente, es ideal para instituciones que no cuentan con la infraestructura de red o que necesitan trabajar completamente de forma local. En esta diapositiva observamos que el proceso de instalación consta únicamente de 4 pasos muy sencillos. Primero copiamos la carpeta del proyecto, después la ubicamos en cualquier carpeta del computador, luego ejecutamos el archivo llamado ejecutar sistema y finalmente abrimos el sistema desde el navegador web.
Lo más importante es que todo el proceso de configuración es automático. No es necesario ejecutar scripts, SQL o crear bases de datos manualmente ni configurar servidores. Cuando el sistema se inicia por primera vez, verifica si existe una base de datos. Si no la encuentra, la crea automáticamente junto con las tablas necesarias para su funcionamiento. Gracias a estas características, toda la información queda almacenada localmente y el sistema puede transportar fácilmente copiando únicamente la carpeta del proyecto a otro computador. Para finalizar, podemos concluir que el sistema médico portable ofrece una instalación rápida, sencilla y segura. Sus principales ventajas son que no requiere configuraciones técnicas avanzadas, funciona sin internet, crea automáticamente su base de datos y puede trasladarse fácilmente entre diferentes equipos. Estas características lo convierten en una solución eficiente para cualquier institución que necesite un sistema médico portátil fácil de implementar y de mantener. Muchas gracias. Saludos, estimado ingeniero, soy Alfredo Anzuati y Macías. También voy a presentar pantalla para dar explicación al componente práctico de la materia interacción humano-computador, específicamente lo que me corresponde, que sería el manual de usuario. Aquí tenemos una captura de pantalla de cómo es la interfaz del programa que hemos desarrollado en conjunto con los compañeros, que se llama Medic Control. Entonces, aquí tenemos el pequeño logo, la identificación del programa y lo importante se encuentra en esta parte de aquí. En esta caja de texto vemos que es el acceso al sistema y nos pide el usuario y la contraseña. Entonces, ya hay un usuario predeterminado para esto, el cual es admin y de contraseña 1234. Si colocamos mal, simplemente no nos va a permitir ingresar, ya que están hechas las validaciones para que solo con estas credenciales se pueda abrir. Tal cual fuera el correo, si el correo lo intentamos abrir con una contraseña incorrecta, simplemente no nos va a abrir. Es lo mismo caso acá. Ya, entonces esta sería la parte principal, y aquí tenemos que poner admin 1234 y darle clic en iniciar. Luego nos va a ingresar prácticamente al sistema. Aquí se va a poder ver el nombre del doctor, que en este caso es administrador. Otra vez la identidad del sistema, que queda aquí mismo. Y esta es la parte importante. Aquí es el formulario que nosotros debemos de llenar para poder agendar nuestra cita. Nos pide nombres, nos pide apellidos, nos pide cédula de identidad. Aquí tiene validaciones para que sean exactamente 10 números. Si son menos, no nos va a dejar. Si son más, tampoco nos va a dejar. Las especialidades, que hay algunas, traumatología, medicina general, odontología, pediatría, etcétera. La fecha. La fecha no nos va a dejar escoger fechas pasadas, simplemente fechas de ahora en adelante y el horario de atención que es, bueno, en este caso lo hemos puesto de 8 de la mañana a 6 p.m. Fuera de ese horario no se va a poder, simplemente no se va a poder agendar la cita. Y aquí en esta parte de aquí sería el registro. En este van a aparecer, una vez ya estén registradas todas las citas, con toda la información, el nombre del paciente, la especialidad, el horario y las acciones. O sea, si está aprobada o todavía no está vencida. Entonces, eso es lo que les puedo decir en cuanto al manual de usuario. Que tengan un buen día, pasen bien. Buenos días, docente. Mi nombre es Manuel Francisco Ramón Valiente. Y En este caso, a mí me ha tocado desarrollar la parte del manual técnico. Comenzaremos con que el manual técnico pues tiene un objetivo y este es explicar la estructura interna del proyecto que hemos desarrollado nosotros y que servirá pues como una guía para comprender cómo funciona el sistema y este cuenta con pues una diferencia con el manual de usuario, ya que este explica cómo utilizar la aplicación, mientras que el manual técnico está más orientado a describir cómo está organizando cómo está organizado el código, los archivos principales y las funciones pues que cumple cada uno dentro de este desarrollo, ¿no? Además, pues el documento facilita el mantenimiento del software, ya que cualquier desarrollador o cualquier otro usuario o persona que tenga
puede identificar rápidamente dónde se encuentra la lógica del mismo, la lógica de este sistema. Y pues la conexión con la base de datos o los elementos que están relacionados con la interfaz, ¿no? Esto hace que nos ayuda a futuro a realizar actualizaciones o correcciones que puedan realizarse de manera pues mucho más organizada y rápida, ya que existe una pauta anterior para poder tener una mejor idea. En esta parte de aquí podemos nosotros observar en el cuadro cómo el archivo, pues los diferentes archivos, ¿no? El archivo index.php, que es el componente principal del sistema, ya que este contiene la lógica necesaria para el inicio de sesión, el registro de las consultas y la eliminación de las citas médicas. Por otra parte, también tenemos db-config.php. Este es el encargado de establecer la conexión con la base de datos que está realizada en SQLite y de la cual se crea automáticamente las tablas cuando el sistema se ejecuta por primera vez. Luego tenemos el archivo de citas médicas.db, en el cual se almacena toda la información registrada por los usuarios. Esto lo que nos ayuda, nos permite es conservar los datos incluso después de que la aplicación se cierre. También contamos con style.css. Este es el que define o el que nos da el aspecto visual de la interfaz para mejorar pues la experiencia del usuario. Y finalmente el archivo ejecutar-sistema.bat. Este es el que automatiza el inicio del servidor PHP y abre el sistema directamente en el navegador. Esto nos facilita la ejecución y todo esto es lo que nos ayuda a que el sistema sea portable. Es decir, que el usuario puede abrirlo en otra computadora distinta sin necesidad de que anteriormente haya sido algún archivo creado ahí, sino que pues ya se registra todo y se guarda en la carpeta para que posteriormente otro usuario pueda abrir este sistema con los datos previamente guardados. Para finalizar, tenemos, bueno, la parte del funcionamiento general. ¿Cuál es un diagrama? Es un resumen del funcionamiento pues, general del sistema. Todo comienza cuando el usuario ejecute el archivo correspondiente para iniciar la aplicación. Automáticamente, como se dijo, se inicia el servidor PHP, luego se establece la conexión con la base de datos que está realizada, como se dijo, en SQLite, y el sistema queda listo para que pueda recibir nuevas solicitudes de los usuarios. A partir de este momento es posible pues iniciar sesión, registrar nuevas citas, etcétera, ¿no? Consultar la información almacenada o eliminar estos registros cuando sea necesario. El sistema, como se ve previamente, tiene un mecanismo el cual nos permite eliminar citas cuando sea necesario, ya sea por cancelación o por algún motivo X. Cada una de estas pues acciones se guarda directamente en la base de datos para que posteriormente se muestre en la interfaz. Como resultado, pues se obtuvo que el simulador es funcional y organizado, que permitió aplicar conocimientos de programación web, base de datos y documentación técnica. Además, esta estructura modular del proyecto facilita futuras mejoras y demuestra la importancia de mantener un código bien organizado en el desarrollo de aplicaciones. Como se dijo, anteriormente, pues este sistema es portable. ¿Eso qué quiere decir? Que con todas estas librerías y archivos que hemos nosotros implementado dentro del código, nos permite que otros usuarios no solo nos ayuden a organizar, depurar o mejorar ciertos aspectos, ¿no? Sino que también nos ayuda a que otros usuarios o otras personas puedan abrir el archivo sin tener mayores dificultades al momento de ejecutarlo, ya que toda la información se guardará dentro de la carpeta y dentro de la base de datos de SQLite dentro de la misma. Muchas gracias, docente. Eso sería todo por mi presentación. Saludos, máster. Soy Maite Michelle Jurado Montoya y me corresponde detallar las conclusiones generales del proyecto. El desarrollador de este simulador médico portátil nos ha permitido materializar de forma práctica y tangible los fundamentos de la programación web y la persistencia de datos desconectada, a través del uso integrado de tecnologías ligeras como PHP, HTML, hojas estilo CSS estructuradas y el motor de base de datos SQLite, logrando consolidar un sistema capaz de gestionar el agendamiento y control de citas médicas de manera totalmente autónoma, las cuales se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de ofrecer una interfaz sumamente fluida, organizada y estable, demostrando que la portabilidad y la eficiencia pueden convivir
sin la necesidad de dependencias complejas de infraestructuras o procesos de instalación invasivos. Ahora bien, los resultados cuantitativos y operativos de este simulador validan la propuesta de arquitectura ágil que planteamos. Como podemos observar en pantalla, obtuvimos un 100% de portabilidad. El sistema corre directamente desde cualquier unidad flash o directorio local sin querer configuraciones previas. Además, redujimos a 0 la tasa de instalación. El operador no requiere configurar servicios externos pesados como MySQL y SAN. La base de datos se almacena en un solo archivo autoadministrado, lo que agiliza el transporte de la información. Y finalmente, las pruebas de simulación reflejaron tiempos de respuesta menores a un segundo en consultas, asignaciones de turnos y procesos de eliminación lógica de citas, garantizando una excelente experiencia con el usuario final. Planteamos 3 recomendaciones críticas para la evolución de este software. En primer lugar, la seguridad de las credenciales. Se recomienda migrar el almacenamiento de contraseñas hacia algoritmos de hashing robusto como bcrypt dentro de PHP para proteger el acceso de administradores. En segundo lugar, implementamos el mecanismo de respaldo automatizado que genere copias de archivos físicos de SQLite de manera periódica, evitando pérdidas accidentales de información médica. Por último, de cara a la escalabilidad, si el flujo de pacientes escala, la abstracción que logramos mediante PDO permitirá migrar al motor SQLite hacia motores de producción en la nube como PostgreSQL de forma casi transparente. Para finalizar, este proyecto también representó un hito de aprendizaje fundamental para nuestro equipo. Consolidamos conocimientos en desarrollo web estructurado, comprendiendo la importancia de la separación de responsabilidades. El backend gestionado por index.php interactúa limpiamente con los estilos visuales provistos por styling.css. Asimismo, aprendimos a manipular entornos desconectados mediante PDO en PHP. Interactuando con SQLite, comprendimos el ciclo de la vida de la información de un paciente en un entorno clínico real, desde la sanitización de los inputs de datos para evitar vulnerabilidades de inyección, hasta el tratamiento de validación de horas y confirmación de borrado físico en el disco local. Luego tenemos lo que son las referencias bibliográficas y lo que es la declaración del uso de ella. Muchas gracias.